por diferentes trayectorias me voy acercando al movimiento de mujeres autoconvocadas de Rosario, a preguntar qué era esto de la lucha por la despenalización del aborto, llevar esos debates a la agrupación estudiantil, politizar mi sexualidad, entender que no era una cuestión privada resolver en mi cama o en mi casa. Digo, un montón de herramientas que me permitieron desde el feminismo entenderme, comprenderme, entenderme con otros y otras en relación social y empezar a ver qué de eso podía tomar para pensar también mi tránsito en la universidad a la hora de llegar al momento de tener que escribir una tesis de grado. Y yo estaba ya en ese momento convencido de lo que tenía que tener que ver con género y feminismo, pero no sabía muy bien por dónde. No existía todavía la electiva. No había ninguna materia que abordara algo que tuviera que ver con género. Por lo menos yo no lo había vivenciado en mi trayectoria por la carrera de grado. Y empecé a ir a bibliotecas y sacaba compulsivamente libros, fotocopiaba y leía cualquier cosa que dijera género, mujer, feminismo, indiscriminadamente, durante un año y pico. Y la verdad que les confieso, mi tesina iba a ser una crítica a Aristóteles y Platón desde la perspectiva feminista. Y en un momento me pregunté, ¿quién va a leer esto? Probablemente dentro de la academia pueda haber algunas personas interesadas, muy milagrosamente pueda traspasar el muro de la facultad. Y la verdad que yo quería discutir con mis compañeros y compañeras todo esto que el feminismo me había generado a mí y todas las potencialidades que veía en el feminismo para nuestras organizaciones. Y un poco por eso fue que me mandé a escribir esta tesina un poco panfletaria, que ya la misma ocasión de la defensa de la tesina fue una celebración. Con compañeras, muchas acá presentes, con música de Liliana Felipe, con ilustraciones de mujeres públicas, tratando de festejar, digamos, que estábamos discutiendo esto en la academia. Recuerdo que llega Carlos Solero, que es uno de los docentes que fue jurado de esta tesina, compañero anarquista de esta facultad, y lo primero que me dice es: buenas tardes, Fabri, todos somos disidentes sexuales. Este va a ser el jurado de... Y cuando me dice eso, lo que estaba haciendo era un guiño de complicidad con el explicitar mi disidencia sexual en la introducción de esta tesina, ¿no? Él había leído eso, se había interpelado y quería ser cómplice de ese posicionamiento, ¿no? Y me parece que ahí mismo era cómo se expresaban estas interpelaciones mutuas, ¿no? Estas relaciones. Una de las compañeras, Mari Di Caupa, que era la otra jurado de la tesis, me dice: a mí lo único que me hubiese gustado es que hables un poco más de tu militancia, dedicarle un capítulo a eso, ¿no? Esas eran como las observaciones, ¿no? Esa era la necesidad que estaba atravesando, digamos, un poco ese espacio. Y bueno, quien fue la directora de la tesis, que es Ruth Sosa, también, digamos, acompañando ese proceso, una docente que no era de la carrera de política, que no es de la carrera de política, que fui a buscar de aliada para que me banque escribir sobre el feminismo en esta facultad. Bueno, y un poco en ese camino seguimos, tratando de entrecruzar la militancia fuera y dentro de la academia, participando de estos espacios, como decía Flor, a la vez con la alegría de volver a estar en Rosario. Yo hace 3 meses que vuelvo a vivir a Rosario, hace 4 años que no estaba acá, volver a esta facultad, empezar a trabajar en el núcleo de forma más real, en la facultad en la que milité, en la que me gradué, también obviamente implica, digamos, un atravesamiento de todas estas trayectorias. Como para pensar estos aportes feministas a las construcciones del poder popular, yo iba a leer unos pedacitos muy cortitos, a manera de compartir algo de lo que aparece en esta publicación, con todas estas salvedades de que esta publicación para mí no es una herramienta en la que encontrar
una disección teórica de los conceptos, digamos, ni un análisis que intente, digamos, ser erudito ni mucho menos, sino en poder sistematizar herramientas que nos sirvan para pensar fundamentalmente hacia el interior de las organizaciones, de los movimientos sociales y populares, la reapropiación de estos aportes feministas a las construcciones de poder popular. Bueno, voy a leer primero un pedazo de un capítulo que se llama Nuestro Feminismo y que tiene que ver un poco con este intento de recuperar de diferentes corrientes históricas y políticas del feminismo que también, digamos, tienen conflictos y debates entre sí, algunos de esos aportes que consideramos más fructíferos para pensarnos desde estas organizaciones. Instalar el debate sobre la necesidad de incorporar la perspectiva feminista a las luchas de los movimientos sociales y populares no fue, ni lo es actualmente, una tarea sencilla. Uno de los motivos en relación a esta dificultad podemos relacionarlo con la frase de la periodista y comunicadora feminista argentina Liliana Downes, que comienza este apartado a modo de epígrafe: el feminismo es una ideología denostada sin ser leída. Entonces, debemos decir que lo que opera en contra de la inclusión de esta perspectiva, en primer lugar, son los prejuicios que circulan en torno a ella y no una crítica realizada en base a su conocimiento. Algunos de estos prejuicios se anclan en la mala prensa que el feminismo y las feministas tienen, producto de los mitos que sobre esta perspectiva y las mujeres que la encarnan fueron construidos durante décadas, intentando subestimarlo, tergiversarlo o demonizarlo. Esto no es casual, sino el resultado del aparato de propaganda que los sectores dominantes suelen desplegar para deslegitimar las herramientas de lucha de los sectores que desafían el status quo. Pero este no es el único motivo, siquiera el más importante. Como suele afirmar la feminista española Nuria Varela, el feminismo es un impertinente. Es muy fácil hacer la prueba, basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente, nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y la moral y la costumbre y la cultura y sobre todo el poder. El feminismo todo lo que toca lo politiza. No hay nada más políticamente incorrecto que el feminismo porque pone en evidencia los ejercicios ilegítimos de poder de la derecha y de la izquierda, de conservadores y progresistas, en el ámbito público y en el privado, de los individuos y de los colectivos. En este sentido, si el feminismo provoca tales efectos, es porque aún existen resistencias a realizar una democratización radical de las relaciones de poder y a perder los privilegios que se irían esfumando con ella. Otro gran nudo problemático es la resistencia a la politización de lo personal, en tanto abre un terreno a la exposición de las propias prácticas y a la crítica y autocrítica de las mismas, con la incomodidad que volver la mirada sobre uno mismo supone, así como los riesgos de deslegitimación y por ende de pérdida relativa de posiciones de poder. A su vez, opera como obstáculo el mito de que el feminismo quiere dar vuelta a la tortilla. Cansadas de estar en una posición subordinada, las feministas se estarían organizando para dar vuelta a la relación de dominación y ser ahora ellas las que opriman a los hombres. Resultado de esta operación es la frase que escuchamos hasta el hartazgo de que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Si bien podríamos encontrar mujeres feministas que encarnen en sus prácticas alguna de estas espíritus revanchistas respecto a los varones, encontramos en nuestras prácticas de articulación y cooperación con este movimiento, y no solo en sus producciones teóricas, que es una proporción absolutamente minoritaria y prácticamente intrascendente. De todos modos, valdría la pena que los varones, en vez de recurrir fácilmente a la victimización, nos interroguemos sobre las prácticas que históricamente hemos desplegado como sexo dominante para abonar a este escenario. Más allá de este desafío de largo alcance, entendemos necesario aclarar que no es precisamente en las prácticas feministas que cobra sentido este mito, sino en el imaginario de una mayoría de varones que no pueden siquiera pensar en relaciones igualitarias entre varones y mujeres, y que desde un esquema jerárquico y competitivo o se ven dominantes o se ven dominados, pero difícilmente caminando a la par. Si bien no vamos a desarrollar estas reflexiones en este trabajo,
se hace cada vez más evidente la necesidad de trabajar con y entre los varones que, organizados en pos de un cambio social radical, aún no perciben los aportes de las perspectivas feministas a estas luchas. Entiendo que en este proceso se hacen indispensable al menos dos niveles de aproximación al feminismo. Por un lado, el acercamiento a sus producciones teóricas e intelectuales, de modo de interpelar, al menos en el plano de lo reflexivo, la mirada androcéntrica del mundo que es construida y reforzada en nuestra socialización en los discursos sociales de la masculinidad. Por otro lado, y aunque de la mano con este primer nivel, deviene indispensable una aproximación a las prácticas feministas, comprometiéndonos con sus luchas, construyendo complicidades políticas y afectivas que nos posibiliten practicar sucesivos abandonos de nuestro egocentrismo político, haciendo un lugar a los padecimientos de las oprimidas en nuestros esquemas de percepción y análisis de la realidad social. Personalmente, habiendo transcurrido varios años por estas experiencias, me propongo aquí aportar a este primer nivel, socializando y ofreciendo para la discusión aquellos aportes teóricos de los feminismos que hallo más fecundos para nuestras prácticas de lucha, esperanzado a que ello habilite en alguna medida a estrechar las distancias respecto a ese segundo nivel de aproximación práctica al activismo feminista. Como decíamos, la perspectiva feminista, de las más críticas entre las perspectivas críticas, brinda herramientas conceptuales y metodológicas claves en la tarea de sostener, de someter a cuestionamiento y colocar bajo sospecha todas aquellas prácticas hegemónicas que se mantienen naturalizadas y que son habitualmente reproducidas en el seno de las organizaciones de los sectores subalternos, aun cuando se proponen cambiar radicalmente el orden social. Empecemos entonces a desandar este camino de prejuicios, partiendo de algunos elementos básicos y generales de la historia del feminismo, para aproximarnos a un boceto de nuestro feminismo construido sobre las bases de aquellos aportes que encontramos más enriquecedores para nuestras perspectivas emancipatorias.